Hay una frase que muchas mujeres repiten constantemente, una pregunta en apariencia inocente que el 93% de los hombres ignora por completo. Y no estoy exagerando. Un estudio del Instituto Gottman reveló que las parejas que no reconocen estas señales verbales tienen hasta un 81% de probabilidades de fracasar. Hoy te voy a revelar las 2 preguntas exactas que una mujer suele hacer cuando quiere crear intimidad contigo. Y la segunda pregunta va a cambiar por completo la forma en la que interpretas cada conversación que tengas con una mujer a partir de ahora. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que casi nadie te ha explicado. Y te lo voy a decir de forma honesta, aunque como mujer resulte un poco incómodo admitirlo. La mayoría de nosotras casi nunca expresamos de forma directa lo que queremos cuando se trata de intimidad. No es por juego, no es por manipulación, no es por capricho. Hay una razón psicológica mucho más profunda detrás de esto, relacionada con miles de años de evolución, con la forma en que el cerebro procesa la vulnerabilidad y con lo que algunos psicólogos llaman un protocolo de seguridad emocional. Y aquí viene lo interesante. En lugar de pedir intimidad con afirmaciones directas, muchas mujeres la buscan a través de preguntas. 2 preguntas muy específicas que funcionan como una especie de código. Lo irónico es que probablemente ya las has escuchado decenas o incluso cientos de veces, pero la mayoría de las veces las has respondido con un nada, un no sé, o simplemente cambiando de tema. Y sin darte cuenta, en ese momento cerraste una puerta que ella estaba intentando abrir. Hoy no solo vas a conocer esas 2 preguntas, sino también la psicología detrás de cada una. ¿Por qué se utilizan? ¿Qué se está evaluando realmente cuando aparecen? Y sobre todo, ¿cómo deberías responder si quieres que una conexión emocional se profundice de verdad? Porque la respuesta correcta no es la que la mayoría cree. Y la incorrecta, la automática, es una de las razones por las que muchas relaciones se enfrían sin que nadie entienda por qué. Antes de entrar en las preguntas, necesitas entender el mecanismo completo, porque si solo memorizas frases sin comprender el lenguaje emocional detrás, vas a repetir el mismo error que comete la mayoría. Voy a empezar con algo que probablemente te sorprenda. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica y una de las investigadoras más reconocidas del amor romántico, descubrió algo fascinante en estudios de neuroimagen funcional. Cuando una mujer siente atracción y quiere acercarse emocionalmente a alguien, las primeras áreas del cerebro que se activan no son las relacionadas con el deseo físico, sino las del lenguaje. Las áreas de Broca y Wernicke, responsables de la producción y comprensión del habla, se activan antes que cualquier otra zona vinculada a la respuesta física. Esto significa algo muy importante. Para muchas mujeres, la intimidad empieza en las palabras, no en el contacto. Y no en cualquier palabra, sino en preguntas. Ahora, ¿por qué preguntas y no afirmaciones? Aquí es donde la cosa se vuelve aún más interesante. La psicóloga evolutiva Marty Haselton, en investigaciones publicadas sobre comportamiento humano, explica que a lo largo de la evolución se desarrolló un sistema de evaluación previo a la intimidad, no como un capricho moderno, sino como un mecanismo de protección. Hace miles de años, abrirse a la persona equivocada no solo implicaba un riesgo emocional, sino también social y biológico. Por eso el cerebro desarrolló filtros previos de seguridad. Y esos filtros, en muchos casos, se activan a través de preguntas. Preguntas que parecen simples, pero que en realidad funcionan como pruebas de compatibilidad emocional. Y aquí está la clave que casi nadie entiende. Esas preguntas no buscan información. Buscan reacción. No importa únicamente lo que respondes, sino cómo lo respondes. El tono, la pausa, la mirada, la seguridad, incluso el silencio antes de hablar. Todo eso es lo que se está evaluando. La doctora Sue Johnson, creadora de la terapia centrada en emociones, lo resume de forma muy clara. Detrás de cada pregunta en una relación hay otra pregunta más profunda. Y casi siempre es la misma. ¿Puedo confiar en ti emocionalmente? Y esa es la base de todo lo que vas a entender hoy. Cada pregunta que vas a ver no es solo una frase,
Es una variación de esa necesidad central. Ahora sí, vamos con la primera. La primera pregunta que una mujer suele hacer cuando quiere crear intimidad contigo es tan simple que muchos la ignoran por completo. Y precisamente por eso funciona. La pregunta es, ¿en qué estás pensando? Sí, esa pregunta que probablemente has escuchado muchas veces y a la que casi siempre se responde con un nada o un no sé mientras miras el teléfono. Pero en realidad no es una pregunta trivial. Cuando una mujer dice, ¿en qué estás pensando? No siempre está intentando saber si piensas en el trabajo, en un problema o en algo cotidiano. Aunque superficialmente sí puede haber curiosidad, el nivel profundo es otro. Lo que realmente está haciendo es lo que el Dr. John Gottman, uno de los investigadores de relaciones más citados del mundo, llama una invitación a la conexión. Gottman estudió a más de 3.000 parejas durante 4 décadas y descubrió algo fundamental. Las relaciones no se rompen por grandes conflictos aislados, sino por la acumulación de pequeñas invitaciones emocionales que fueron ignoradas. Cada vez que una de estas invitaciones no es respondida, se suma lo que él denomina una moneda en la cuenta del resentimiento emocional. Y cuando esa cuenta se llena, la relación no explota, simplemente se apaga. Por eso, cuando ella pregunta, ¿en qué estás pensando?, en realidad, está comprobando si el puente emocional entre ambos sigue activo. Está evaluando si estás dispuesto a dejarla entrar en tu mundo interno. Porque para muchas mujeres, la intimidad física sin conexión mental se siente vacía, distante, incluso solitaria. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Un estudio publicado en el Journal of Sex Research en 2019 analizó a más de 2.000 mujeres y encontró que el predictor más fuerte del deseo sexual no era el atractivo físico, ni la frecuencia del contacto, ni la novedad. Era la percepción de disponibilidad emocional, es decir, la sensación de que la pareja está abierta a compartir su mundo interno. Y ahí es donde todo realmente comienza. ¿Y cómo se mide esa accesibilidad? Exactamente a través de la forma en que respondes a preguntas como ¿qué estás pensando? Te pongo un ejemplo para que esto quede claro. Imagina 2 escenarios. En el primero, están sentados en el sofá después de cenar. Ella te mira y te pregunta, ¿qué estás pensando? Tú respondes, nada, sin despegar la vista del teléfono. ¿Qué ocurre ahí? A nivel externo nada parece importante, pero a nivel emocional, algo sí cambia. Para ella, en ese momento, se cierra una puerta. No porque haya un drama, sino porque percibe que tu mundo interno no es accesible. Y ese tipo de señales el cerebro no las registra con enfado inmediato, sino con una forma más silenciosa. Desconexión. Con el tiempo, esa desconexión no se siente como un evento, sino como distancia acumulada. Ahora, el segundo escenario. Misma situación, mismo sofá, mismo momento. Ella pregunta, ¿qué estás pensando? Y tú haces algo distinto. Pausas el teléfono, la miras y respondes algo real. No tiene que ser profundo ni perfecto. Puede ser algo simple como, estaba pensando que hacía tiempo que no teníamos una cena así de tranquila. Estaba dándole vueltas a algo que me dijo mi jefe hoy, y todavía no lo termino de entender. O incluso, estaba pensando algo tonto, como si los pingüinos tendrían rodillas. Lo importante no es la frase en sí, es la apertura. Ahí lo que estás haciendo es permitir entrada. Estás mostrando que tu mundo interno no es un lugar cerrado. Y esa disposición, en términos emocionales, cambia completamente la dinámica. Cuando una persona percibe apertura emocional, el sistema de vínculos se activa. No es poesía, es biología relacional. La cercanía emocional se construye precisamente en esos micromomentos donde alguien decide compartir lo que está pensando en lugar de esconderlo. Y aquí hay un punto clave. La vulnerabilidad no tiene que ser intensa para ser efectiva. A veces lo que genera más conexión no es lo dramático, sino lo cotidiano compartido con honestidad. Por eso, una respuesta auténtica a esa pregunta puede tener más impacto emocional que cualquier gesto elaborado.
La psicóloga Brené Brown ha insistido en una idea central en sus investigaciones. La vulnerabilidad no es debilidad, es el precio de la conexión. Y en la práctica, eso se ve en cosas tan simples como no cerrar conversaciones con un nada automático. Porque cuando alguien pregunta, ¿qué estás pensando?, muchas veces no está pidiendo información, está buscando acceso. Ahora, algo importante. Esta pregunta no siempre es una invitación emocional profunda. El contexto lo cambia todo. Si viene acompañada de señales como cercanía física, contacto leve o un ambiente tranquilo sin distracciones, suele indicar interés emocional real. Sí, en cambio, es casual, en medio de ruido o multitarea, puede ser solo curiosidad ligera. La clave está en el patrón, no en la frase aislada. Pero esta es solo la primera parte. Porque hay una segunda pregunta que funciona de forma aún más sutil y que muchas veces define el nivel de conexión entre dos personas sin que nadie se dé cuenta. Esa segunda pregunta aparece en distintas formas, pero todas apuntan al mismo núcleo. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de mí? ¿Qué me hace diferente para ti? A primera vista parecen preguntas distintas, pero en el fondo son variaciones del mismo punto de evaluación. Y aquí es donde muchos fallan. El error más común es responder desde lo superficial o lo automático. Cuando alguien escucha esa pregunta, suele responder cosas como, me gustas mucho, todo de ti, o frases genéricas similares. El problema es que ese tipo de respuestas no transmiten observación, no transmiten atención, y sin atención, no hay sensación de ser realmente visto. Porque lo que esa pregunta evalúa no es el halago, es la profundidad de la percepción. La psicoterapeuta Esther Perel ha explicado esto de forma muy clara. Una de las bases del deseo en relaciones a largo plazo es sentirse visto, no solo mirado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Mirar es superficial. Ver implica comprensión. Cuando alguien pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mí?, en realidad está preguntando, ¿me has observado de verdad o solo estás reaccionando a una impresión general? Y la respuesta se siente en cómo contestas. Una respuesta genérica cierra la conexión. Una respuesta específica la amplifica. Por ejemplo, en lugar de decir me gustas mucho o todo de ti, una respuesta más consciente podría ser algo como me gusta cómo reaccionas cuando ves injusticia, incluso si no conoces a la persona. Me gusta ese gesto que haces cuando estás concentrada y no te das cuenta. Me gusta que siempre te acuerdas de preguntar por los demás, incluso cuando estás cansada. La diferencia no está en la belleza de la frase, sino en la precisión emocional, porque la precisión transmite algo muy concreto: atención sostenida. Y la atención sostenida es una de las formas más claras de seguridad emocional. Cuando alguien se siente observado de esa manera, el cuerpo también responde. Se relaja la postura, cambia el ritmo de la respiración, aumenta el contacto visual. Son respuestas fisiológicas asociadas a seguridad relacional, documentadas en estudios sobre vinculación emocional y regulación afectiva. En términos simples, cuando una persona se siente comprendida, su sistema nervioso baja la guardia, y esa es la base de cualquier intimidad real, porque la intimidad no empieza con lo físico ni con lo verbal en sí mismo. Empieza cuando dos sistemas emocionales dejan de sentirse en alerta y empiezan a sentirse seguros en presencia del otro. Y eso, en la práctica, se construye en cosas tan simples como cómo respondes a una pregunta aparentemente normal. El cuerpo de una mujer refleja su estado emocional con una precisión sorprendente. Cuando se siente segura a nivel emocional, eso se manifiesta incluso antes de que lo diga con palabras, y aquí es donde se conecta todo lo anterior. La primera pregunta, ¿qué estás pensando?, funciona como una apertura del canal emocional. Es una forma de comprobar si la conexión sigue activa, si hay acceso al mundo interno del otro. La segunda, ¿qué es lo que más te gusta de mí?, profundiza esa conexión. Lleva la interacción a un nivel más personal.
donde ya no se trata solo de conversación, sino de percepción, de vínculo, de reconocimiento. Cuando estas dos dinámicas aparecen dentro de una misma interacción o en un mismo periodo de cercanía, no se sienten como eventos aislados. Funcionan más bien como una secuencia natural dentro del intercambio emocional. Primero se evalúa la apertura, luego se evalúa la calidad del reconocimiento. Si ambos niveles se sienten seguros, la conexión se intensifica de forma orgánica. Ahora bien, hay algo importante que hay que dejar claro. Este tipo de comprensión no debería convertirse en un guión. En el momento en el que alguien intenta convertir esto en una técnica rígida o en respuestas memorizadas, pierde justamente lo que hace que funcione, la autenticidad. Porque el cerebro humano es extremadamente sensible a la incoherencia entre lo que se dice y lo que se transmite. No solo en las palabras, sino en el tono, la expresión y la energía general de la interacción. Las personas no necesitan descifrar conscientemente si algo es forzado o no. Muchas veces simplemente lo sienten, y cuando algo se siente forzado, la conexión se retrae. Lo más valioso aquí no es memorizar respuestas, sino desarrollar una forma de atención más real. Empezar a observar de verdad a las personas. ¿Qué las hace reír sin esfuerzo? ¿Qué les importa cuando no están intentando impresionar a nadie? ¿Qué las inquieta cuando bajan la guardia? Esa clase de observación no se almacena como información, sino como comprensión. Y desde ahí, las respuestas no se buscan, aparecen de forma natural. También hay algo igual de importante. No desestimar estas preguntas. Responder con indiferencia, con ironía o con rechazo constante, no solo interrumpe la conversación, también interrumpe la disposición emocional del otro a abrirse. Y cuando alguien deja de abrirse de forma constante, no siempre lo anuncia, simplemente deja de intentarlo. A veces el cambio más significativo en una relación no es un conflicto, sino el silencio progresivo. En resumen, estas dos preguntas no son fórmulas, sino momentos de acceso emocional. ¿Qué estás pensando? Abre el espacio. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Lo profundiza. Y la calidad de la respuesta no determina solo la conversación, sino el nivel de cercanía que puede construirse a partir de ella. Al final, lo que realmente marca la diferencia no es saber qué responder, sino saber estar presente cuando la otra persona está intentando acercarse. Porque ese tipo de presencia no se memoriza, se practica. Y cuando existe, la conversación deja de ser un intercambio de palabras y se convierte en una forma de conexión real.